creyentes o discípulos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que somos creyentes o discípulos, y estábamos hablando que hay diferencias entre un creyente y entre un discípulo verdadero, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios nos convertimos en hijos de Dios por creer en la palabra del Señor. En algún tiempo a lo mejor tú eres creyente de alguna religión, creyente de algo, pero no habías verificado en su totalidad eso que te habían hablado. Y a veces en el cristianismo suele pasar que hay cristianos que solamente son creyentes, que no han tenido una experiencia totalmente, íntimamente con Dios, y que eso hace que en su caminar no puedan ser verdaderos discípulos, y mucho menos hacer discípulos, porque dijimos que primero, para que yo pueda hacer un discípulo o formar un discípulo, yo tengo primeramente que ser un discípulo. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos, como discípulos de Cristo, fuimos llamados para hacer discípulos. Jesucristo dejó ese mandamiento, dijo: id por tanto por todo el mundo y hacer discípulos. No dijo hagan cristianos, no dijo hagan creyentes, dijo hagan discípulos, porque los discípulos tienen buenos hábitos. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro compromiso de tener buenos discípulos, buenos hábitos, para que nosotros podamos crecer y podamos madurar y podamos llevar nuestra relación con Dios a una profundidad más fuerte cada día, de intimidad, y de esa manera convertirnos en discípulos de Cristo. Y vimos que el creyente, dijimos que el creyente solamente espera panes y peces, pero el discípulo es un pescador. El discípulo ya no está solamente esperando recibir, sino que ahora también tiene el compromiso de ver qué es lo que él puede aportar, qué puede dar para Dios primeramente, pero también para la iglesia donde ha sido plantado. Dijimos que el creyente lucha por crecer, pero el discípulo por reproducirse. El creyente solamente piensa en sí mismo, piensa en qué obtiene, piensa que se le puede dar, solamente se enfoca en sobresalir, en crecer, pero el discípulo está dispuesto a reproducirse en alguien más. Y esto no es fácil, porque así como la mujer que está embarazada y tiene que dar espacio en su vientre para que una nueva vida se forme, y ahí, mientras está el crecimiento, hay dolor, hay agotamiento, hay un ensanchamiento en el cuerpo, pero también hay un dolor, ¿verdad? Porque a medida de que se va ensanchando, eso te causa también algunos dolores, y es normal, son normales, pero que la mujer lo hace con gozo porque sabe que hay una vida nueva dentro de su vientre. Cuando el discípulo está dispuesto a reproducirse, hermano, tal vez se va a enfrentar, y se va a enfrentar también en algunos momentos, en dolor. ¿Dolor a qué, hermano? No en dolor de sí mismo, sino en ver el dolor de los demás, en poder dejar su tiempo, dar su espacio, dejar su comodidad para poder enseñar a otros, y que estos otros puedan crecer y puedan reproducirse también en su tiempo. Y nos quedamos ahí, dijimos que un discípulo, si no tiene el Espíritu Santo, no puede reproducirse, no puede crecer, no puede madurar, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda también a permanecer en los estatutos de Dios y a cumplir sabiamente las ordenanzas que Cristo nos dejó en su palabra. Así que dijimos, terminamos el domingo leyendo Ezequiel capítulo 36 versículo 27, y dice la palabra: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Y el domingo estuvimos orando por aquellos que no tienen el Espíritu Santo, y dijimos que buscáramos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda para caminar en caminos de verdad y de rectitud, y que podamos cumplir con las ordenanzas del Señor. Hoy las pantallas no están funcionando, así que por eso usted no ha visto los cantos y no vamos a poder ver palabra ahí. Pero yo espero y yo sé que Dios va a hablarnos en esta noche, y algo de la palabra del Señor tiene que quedar grabada en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo, hermano?
quiero decirle, hermano, que el creyente se gana. Cuando nosotros salimos a hablar de Cristo, podemos ganar creyentes. El creyente se gana fácilmente, pero el discípulo se hace. Y quiero leer una frase de un hombre muy conocido mundialmente, un hombre evangelista, un hombre que ya partió con el Señor, pero que alrededor de su ministerio ganó millones y millones para Cristo y los trajo a ser creyentes al camino de Dios, y eso es muy bueno. Y él decía, cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo. O sea que cuando tú sales y evangelizas, tú hablas la palabra, y esa persona, si tiene una necesidad de Dios, si necesita hacer un cambio en su vida, va a aceptar el evangelio y se va a dejar a lo mejor su religión o a lo mejor hasta su ateísmo para convertirse en un cristiano, en un creyente. Y no te costó tanto trabajo a hablarle el mensaje de salvación, no te tomó mucho tiempo, solamente le compartiste y la persona aceptó. Dice él, cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo, pero cuesta un 90% hacer que permanezca en la fe. ¿Sabe por qué a veces los creyentes o los nuevos creyentes, los nuevos nacidos en Cristo no permanecen? Porque estamos dejando a un lado el discipulado, porque solamente los estamos trayendo a ser creyentes, pero no les estamos dando un seguimiento. Jesucristo, por eso le decía hace un rato, cuando Jesucristo dio el mandato de ir a las naciones, él dijo, hagan discípulos, porque él ya les había mostrado la forma en que tenían que hacer discípulos. ¿Cuántos años estuvo Jesús con los discípulos? ¿Se acuerdan? 3 años. Y durante todos esos años, esos 3 años, ellos estuvieron viviendo de cerca con Cristo, vieron su manera de amar a la gente, vieron su compasión, vieron su prédica, vieron su estilo de vida, vieron que aunque los fariseos y los escribas buscaban encontrar un pecado en Jesús, nunca lo hallaron, porque él aunque fue un hombre como usted y como yo, con tentaciones, con luchas y con pruebas, pero él se mantuvo en santidad delante de Dios su Padre. Por eso es que él nos mostró la manera de cómo hacer discípulos. Y por eso este hombre Billy Graham dice, cuesta un 10% que tú alcances a un creyente, pero te va a costar el 90% que tú lo hagas, tú lo discipules, porque ahí tú vas a invertir tu vida, porque ahí tú vas a invertir tu tiempo. ¿Cómo, hermano? No es solamente venir y sentarte con él y hablarle la palabra, enseñarle los primeros pasos del evangelio. Tienes que orar por él, tienes que interceder por él. Jesucristo intercedió por sus discípulos. Y en Juan capítulo 17 nos habla de una intercesión que Jesús hizo. La Biblia dice que oró esa noche y estuvo intercediendo por sus discípulos, pero también intercedió por nosotros. Todavía no estábamos en este mundo, pero ya estábamos incluidos en la intercesión de Jesús. Un buen discípulo, hermano. Un buen discípulo que quiere formar a otro discípulo, que se quiere reproducir en alguien más, va también a tomar ese tiempo de interceder por aquellos que le está hablando del evangelio. Y aún antes de que tú les hables la palabra, ¿sabe? La última oración que nosotros hicimos hoy fue orar para que la iglesia persevere en su visión de alcanzar a los que no conocen a Cristo. Y los buenos discípulos estamos orando para permanecer en la visión, pero no solamente decirle, Señor, queremos perseverar en esa visión, sino es perseverar, pero también accionar.
Es interceder por todavía a los que a lo mejor todavía ni les hablamos, no les damos el mensaje de las buenas nuevas, pero ya estamos intercediendo por ellos, ya estamos orando por ellos, ya estamos diciéndole al Señor, Señor, por favor, el día en que nosotros, yo tenga la oportunidad de hablarle al que se me ponga enfrente del mensaje de salvación, de compartirle de tu palabra, que esa persona tenga ya una tierra lista para recibir la semilla y que esa persona no solamente crea en ti, te acepte, pero te siga todo el tiempo. Y tú ya estás tomando parte de ese 90% para formar a alguien más. Ahora, eso no es fácil, no es sencillo, porque va a llegar momentos en que te vas a encontrar que esa persona tal vez va a querer desistir, va a querer desistir, va a querer ya está. Bueno, tenemos aquí pequeños detallitos, pero ya se ve, ¿eh? Decía, entonces va a querer esa persona desistir, te vas a encontrar con que al que estás discipulando va a haber momentos en que se va a desanimar y te va a decir, mejor ya no quiero seguir porque me están atacando, porque tengo más problemas que los que antes tenía. Aquellos que han dado un discipulado no me van a dejar mentir en esto. ¿Qué tiene que hacer los verdaderos discípulos de Cristo? Los que se están reproduciendo en otros. Tenemos que seguir intercediendo. ¿Para qué? Para que esa persona no se desanime, para que siga firme en el camino, porque sabe, hermano, el camino en el que estamos es el camino, el único, el verdadero y el que nos lleva a la vida eterna. Pero también nuestro enemigo va a querer que nosotros desistamos de caminar por este camino, el camino de la cruz. Así que cuesta un 10% ganar a una persona para Cristo, pero el 90% lo haces tú a través de tu trabajo, a través de tu intercesión, a través de tu vida, de poder transferir tu vida en esa persona a la que tú le estás hablando de Cristo. Hay diferencia entre un cristiano y un discípulo. Ya se me fue aquí. A ver, aquí espero. El creyente, dice aquí, depende solamente de los pechos de su madre, los pastores. El creyente, hermano, siempre va a estar dependiendo de lo que los pastores le van a dar. Va a estar dependiendo de lo que otros le puedan dar. Va a estar dependiendo de las oraciones que tú le des. Mire, hermano, hubo un tiempo en este lugar donde yo doy gracias a Dios y damos gracias a Dios porque Dios ha estado trabajando en este lugar, en esta iglesia, en estos congregantes, en estos discípulos, porque hubo un tiempo donde mi esposo empezó a delegar responsabilidades y delegar a los líderes de ese tiempo a que oraran por los hermanos que hasta el final se esperaba para que el pastor orara por ellos. ¿Y qué cree que pasaba? Si los hermanos oraban por ellos, de todos modos ellos se seguían esperando, porque decían, es que ya oró el hermano por mí, pero yo quiero que usted ore porque Dios a usted sí le contesta. ¿Será eso una verdad? Desde luego que no, porque Dios nos oye a todos. Y si tú tienes el deseo, y si en algún momento tú tienes el deseo de ir y orar por alguien, hazlo, hermano. Porque es Dios que te está llevando a orar por esa persona. Y si Dios te está llevando y te está moviendo a hacerlo, hermano, es porque Dios quiere mostrar a través de tu vida algo para esa persona. Quiere que tú seas bendición para esa persona. Entonces el creyente solamente está dependiendo de sus pastores. Está esperando a que el pastor le dé la palabra, a que los pastores le hablen la palabra, a que los pastores oren por ellos, a que los pastores le resuelvan los problemas, a que los pastores hagan todo para ellos. Pero el discípulo ha sido destetado para servir. ¿Cómo me doy cuenta cuando yo soy un discípulo, hermano? Cuando yo sé que en algún momento el pastor tiene que orar por ti o por mí, pero yo ya no estoy dependiendo a que él lo haga. Cuando yo ya
en vez de cuando yo ya puedo también ver que hay tanta necesidad dentro del pueblo de Dios y que la oración que yo estoy recibiendo de parte de mis hermanos, de parte de los pastores, ahora eso mismo también yo puedo dar. Cuando yo estoy aprendiendo a dejar lo que antes necesitaba y que ahora lo sigo necesitando, sí, pero que ahora Dios es el que me ministra y me da para que yo pueda servir. La Biblia dice en Samuel, voy a tener que quitar esto porque no se ve absolutamente nada. Pero dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 1 del 23 al 24, dice, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Samuel. ¿Se acuerda que Ana había pedido un hijo a Dios porque ella no podía tener hijos? Y cuando Dios se lo da, lo cría un tiempo, lo cuida, empieza a poner en él las primeras enseñanzas. Pero ya una vez que el niño ha crecido y como ella había prometido que lo iba a llevar al templo para que le sirviera a Dios todos los días de su vida, ella cumple esa promesa. El niño, aunque era un niño tal vez pequeño en edad, pero él ya sabía el propósito de su vida. Cada uno de los que estamos aquí, hermano, y si ya hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida, entendemos que no solamente estamos aquí para recibir, sino estamos también para dar. Porque Dios nos ha dado mucho. Ha puesto en nosotros dones, ha puesto talentos, nos ha dado a nosotros para que también nosotros podamos compartir de aquello que el Señor nos ha dado. ¿Qué somos nosotros? ¿En qué nivel estamos nosotros? ¿Estamos siendo creyentes o somos discípulos? ¿Somos esos creyentes que salen y evangelizan, o estamos haciendo también la otra parte de estar permaneciendo, de estar orando, de estar haciendo el 90% del trabajo restante para que la gente se afirme en el camino, o estamos solamente dependiendo todavía de lo que la iglesia me puede dar, de lo que los pastores me van a dar, del alimento que ellos me dan? El discípulo, hermano, empieza a buscar también su propio alimento. Los 12 que estaban con Jesús, dice la Biblia, que ellos aprendieron de Dios, aprendieron de Él, recibieron de Él, fueron enseñados por Él, pero una vez que Jesús asciende al cielo y ellos se quedan en esta tierra para cumplir el propósito de Dios en sus vidas, dice la Biblia que lo primero que viene a ellos es el Espíritu Santo. Porque eso es parte fundamental en la vida del discípulo, el Espíritu de Dios, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando esto sucedió, entonces ellos empezaron a discipular a más gente. Ellos empezaron no solamente a ganar a gente para Cristo, sino empezaron a enseñar, empezaron a modelar, empezaron a transferir de su vida a otros, para que esos otros se empezó a hacer la cadena, y hasta el tiempo de nosotros ahora vemos a discípulos caminando con Jesús. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Cristianos o discípulos? ¿Estamos esperando a que los pastores todavía nos den, o ya estamos destetados para servir? Cuando tú ya solamente vienes al templo y vienes ya no solamente buscando qué es lo que te van a dar ahora, sino ahora viendo en qué manera te puedes involucrar en el trabajo. Estás teniendo señas de empezar de ir en un camino de discipulado, hermano. Lógicamente, y claro, ya claro esto, que va a haber tiempos donde va a haber hermanos que se te van a asignar para empezarte a enseñar los fundamentos del evangelio, los primeros pasos, y tú vas a ser enseñado por alguien más, pero vas a estar en un tiempo de aprendizaje, porque después de ese tiempo, hermano, tú vas a poder empezar
a servir en otras áreas, a empezar a servir a otros que vengan llegando al camino del Señor. Así que ya no seamos solamente discípulos, perdón, creyentes, sino convirtámonos cada día en discípulos de Cristo. Discípulos que cargan su cruz, que mueren a sus vidas cada día con el objetivo de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Póngase de pie en esta noche, hermano. Quiero quedarme hasta ahí, vamos a seguir continuando con este tema, pero yo creo, hermano, que cada uno de nosotros ya tenemos la capacidad de reproducirnos en alguien más. Si tú no lo has hecho en este tiempo, no podemos poner excusas ni decir que no podemos. Lo podemos porque Dios está con nosotros. Así que solamente nos tenemos que deshacer de nuestra comodidad, deshacernos de del conformismo, hasta por decirlo así, se oye fuerte, pero a veces nos hemos conformado con lo que hemos estado haciendo. Pero los discípulos de Cristo dan su vida para crecer, para madurar, pero también para reproducirse. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser tus hijos, pero también nos llamaste a ser tus discípulos. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos evaluarnos a la luz de tu palabra y podamos mirar, Señor, si nosotros todavía somos parte de ese grupo, que somos creyentes, o ya estamos, Señor, empezando a ser destetados para empezar a servir con la capacidad que tú nos das, Padre. Yo te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, no importando el tiempo que tengan en tu camino, no importando, Señor, tal vez a lo mejor algunos son muy nuevos, Señor, en el camino, y que tal vez están aquí para aprender, y damos gracias a Dios por sus vidas, pero yo creo, Señor, firmemente que lo que ellos están recibiendo en este tiempo, en su tiempo, Señor, ellos lo van a poder transmitir y lo van a poder impartir a aquellos otros que vendrán, aún hasta su propia familia, Señor. Yo te ruego, Padre, para que cada uno de nosotros podamos ser verdaderos discípulos tuyos, para que podamos, Señor, cargar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos y cumplir, Señor, el propósito con el cual tú nos has llamado a servirte, Padre. En el nombre de Jesús, nuestras vidas están en tus manos, Señor, y que cada día, Señor, podamos aprender para poder transmitir lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en este tiempo y en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Quiero recordarle a nuestros hermanos que están en transmisión que el día domingo tenemos nuestros servicios presenciales en punto de las 9 de la mañana y 12 del día. Así que si usted desea venir, solamente mande mensajito para empezar a llenar ya los lugares. Si usted no se quede fuera, igual los que están aquí, hermanos, manden mensaje para que puedan tener un lugar seguro dentro de las reuniones presenciales. Dios les bendiga, hermanos. Cerramos transmisión y nos vemos.